al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Bienvenidos al disfrute del alimento diario. Bienvenida, hermana Angie. Amén, hermano Ernesto. Jesús es nuestro Señor. Estamos disfrutando de la serie Nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Tomo Sea un canal de la gracia de Dios. Nos encontramos disfrutando de la semana 6, cuyo título es Morada de Dios en el Espíritu. Amén. Les invitamos a ustedes, amados oyentes, amados hermanos, a realizar la siguiente lectura bíblica. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 5. Libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 12. Y capítulo 12, versículo 2. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 13. Gálatas, capítulo 3, versículos 27 al 28. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 15. Y libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 11. Amados hermanos, amados oyentes, vamos a abrir nuestras Biblias para disfrutar, leer con oración el versículo que se encuentra en el libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 5. Amén. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Y tal confianza tenemos mediante Cristo. Amén. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Amén. ¿Verdad? No que seamos competentes por nosotros mismos, ¿verdad? No que seamos competentes por nosotros mismos. Amén. Para pensar algo como de nosotros mismos. Amén. Sí, sino verdad. Que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Nuestra Amén. competencia proviene de Dios. Amén. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Aleluya. Señor Jesús, nuestra Amén. competencia proviene de Dios. Amén. El título para hoy es Nuestra competencia proviene de Dios. Aleluya. Vimos cómo Dios en Cristo, con su gran poder, nos redimió y nos acercó a sí mismo. Teníamos un grave problema, estábamos muertos, pero por causa del gran amor con que nos amó, Él nos dio vida, y por gracia fuimos salvos. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5 y versículo 10. Él nos resucitó juntamente con Cristo, y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Además, para destruir la enemistad entre judíos y gentiles, incluyó en un solo cuerpo a todos los que creen en Él, e hizo de los dos un nuevo hombre, su obra maestra. Amén. Muchos judíos creyeron en el Señor en el día de Pentecostés, y la puerta del reino de los cielos les fue abierta. Hechos capítulo 2. Posteriormente, esa misma puerta fue abierta a los gentiles que creyeron. Capítulo 10, versículos 44 al 48. Pero, a pesar de ser creyentes, los judíos no podían aceptar a los gentiles, ni convivir con ellos.
debido a la enemistad que existía entre ellos. Por ejemplo, Pedro en cierta ocasión comía con los creyentes gentiles, pero cuando llegaron algunos de parte de Jacobo, él se apartó de los gentiles y se juntó con los judíos, por temor a los hermanos de la circuncisión. Este pasaje está escrito en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 12. No debería haber más barreras entre gentiles y judíos, ya que esa pared de separación fue destruida en Cristo. Amén. Aleluya. Cristo hizo la paz entre los que creyeron. En Él ya no existe esa distinción. Todos somos parte del nuevo hombre. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Gálatas capítulo 3, versículos 27 al 28. Jesús ahora es el Señor tanto de judíos como de griegos, sin distinción. Él es todo en todos. No debe haber más peleas o enemistades. El Señor quiere transformar todo y a todos en Cristo. Dios quiere llenarnos con Cristo hasta la plenitud, para que todas las cosas sean encabezadas por Él. Amén. En realidad, lo que la serpiente le ofreció a Eva fue la capacidad de, en lugar de Dios, discernir entre el bien y el mal. Cuando ella dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, quiso decir en el lugar de Dios, es decir, el hombre ya no necesita más de Dios para discernir entre el bien y el mal, lo correcto y lo equivocado. Por eso Nimrod declaró que el hombre no necesitaba de Dios, sino que podía crear un sistema que proveería sustento, protección y diversión para vivir sin Dios. El hombre cambió el gobierno de Dios por el gobierno humano, confiando en su propia capacidad. Por eso debemos temer confiar en nuestra capacidad. Leemos en el libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Amén. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nada proviene de nosotros. Nuestra competencia proviene de Dios y no de la capacidad ofrecida por la serpiente a la humanidad. La letra aún nos hace confiar en nuestra capacidad de hablar, predicar y enseñar, pero puede ser solo una demostración de la sabiduría humana. Por eso el nuevo pacto no es de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Cuando el hombre aceptó la oferta de la serpiente y cayó, el pecado entró y con él la muerte. El hombre pasó a vivir en la vanidad de sus propios pensamientos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Efesios capítulo 4 versículos 17 al 19. Después de la caída, el hombre se consideró capaz, apto para realizar grandes hechos, pero para Dios todo lo que él hace no es más que vanidad. Todo lo que pensamos, aquello que consideramos bueno, no es más que vanidad. No confiemos en nuestros pensamientos o capacidad mental, porque todo eso es vanidad de vanidades. Lo que Dios quiere es usar nuestra mente renovada. Por eso seamos transformados por la renovación de nuestra mente, y así experimentaremos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
Amén. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amén. Pregunta: ¿qué es lo que causa el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal en el hombre? Alabado sea el Señor por la preciosa palabra que nos da en este día. Vemos que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando el hombre cayó en pecado, y con él la muerte, pasó a vivir él en la vanidad de su mente, de sus propios pensamientos. Ciertamente todo lo que el hombre hace en su mente es vanidad. No confiemos en nuestra propia capacidad, confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, seamos renovados por el Espíritu. Amén. Confiemos en el Señor, en su palabra, en todo lo que Él hace. Seamos prudentes, realmente en confiar en nosotros. Dejemos todo en las manos del Señor. Amén. Amable oyente, amado hermano, gracias al Señor por esta palabra. Que el Señor guarde su día. Jesús es nuestro Señor.